Hola, hola, ¿cómo les va? Bueno, nuevo video aquí en el canal. Esta vez vamos a trabajar series geométricas. Primero vamos a introducir una idea de lo que es una sucesión geométrica y después vamos a calcular su suma, primero su suma parcial y después su suma infinita. ¿Sí? Nada, es un video que en general está destinado a nivel superior. Hacemos esa breve aclaración para que sepan el tipo de destinatario. De todas maneras puede mirarlo cualquiera que tenga voluntad, ganas, necesidad. Eh, pero en especial tiene un nivel de formalidad que está destinado a los y las estudiantes del profesorado. Si les gusta el video le dan like, le dan me gusta y si el canal les sirve se suscriben, que eso ayuda a difundir el conocimiento. Bueno, larguemos. Serie geométrica. Primero, ¿qué es una sucesión geométrica? ¿Sucesión geométrica? Bueno, una sucesión geométrica es una sucesión donde cada término se obtiene multiplicando a su anterior por un determinado factor, que es siempre el mismo. Por ejemplo, si yo tengo la sucesión 3, 6, 12, 24 y así sigue indefinidamente, estoy multiplicando a cada término ¿por cuánto? Por 2. Bueno, esto es lo que llamamos una sucesión geométrica. Cada término xn se obtiene multiplicando a su anterior xn-1 por un factor q que llamamos razón. A este factor q lo llamamos razón. Eso es una serie geométrica. Una sucesión geométrica. Todavía no es serie porque no sumamos nada. ¿Sí? Bien, ahora, bajo este punto de vista, esta formulita que yo escribí acá no nos sirve como ecuación de la sucesión. ¿Por qué? Porque si yo me guío por esto, para calcular el término número 100, voy a necesitar el término 99 para poder multiplicarlo, en este caso, por 2. Y para llegar al término 99, voy a necesitar ¿quién? El término 98. Y para llegar al 98, el 97. Y así sigo indefinidamente. Pero la verdad que eso es muy poco práctico. La idea del término general de una sucesión es agarrar, meterlo en una formulita al valor de n y que me dé el resultado. Las sucesiones por recurrencia en general no nos gustan porque necesitamos necesitamos todos los términos previos para llegar a un término determinado. Pero entonces, ¿cómo me armo la ecuación del término general? Bueno, pensemos un segundo. Si yo quiero llegar a 24, en lugar de hacer 12 por 2, ¿qué podría hacer? Podría hacer 3 por 2 por 2 por 2 tres veces. O sea, 3 por 2 al cubo. O sea que para llegar al cuarto término, al x4, ¿yo qué hice? Multipliqué a 3 por el factor 3 veces. O sea, hice 3 por 2 por 2 por 2. Que lo escribimos justamente arriba, ¿no? No sé por qué lo escribí de vuelta. La verdad que no tiene necesidad de hacer eso, pero bueno, lo borramos. Justamente lo multipliqué por 2 tres veces, ¿sí? Que si ustedes observan, es uno menos que el término al que yo quiero llegar. ¿Por qué? Porque el primer término cuenta. Si yo quiero llegar al término 100, hago 3 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 99 veces. O sea, 3 por 2 a 99 para llegar al término 100. Y en general, si yo quiero llegar al término n, hago el primer término multiplicado por q una cantidad n-1 de veces. Y eso que está acá, muchachos y muchachas, es la ecuación del término general de una sucesión geométrica. ¿Sí? Cualquier sucesión geométrica puedo representarla con esta ecuación. Entonces, ¿cómo sería en este caso puntual? Bueno, en este caso puntual sería xn es igual a... ¿Quién es x1? x1 es 3 por... ¿Quién es la razón? La razón es 2 elevado a n-1. ¿Sí? Siempre uno menos que el término. Esta es la ecuación de mi sucesión geométrica. Entonces, si yo quiero el octavo término y no quiero tener que estar haciendo hasta el octavo, sino directamente el octavo, hago 3 por 2 a la 8 menos 1. O sea, 3 por 2 a la séptima.
¿Sí? Bueno, 2 a la séptima es 128 y 128 por 3 nos da 24, 7, 374, ¿puede ser? Creo que sí. Lo podemos chequear aquí un segundito con la calculadora que ya la traemos. Aquí tenemos la calculadora. Bueno, metemos directamente todo junto. 3 por 2 a la séptima para evitar errores. 384. Menos mal que lo chequeamos. 384. Listo. Ahí lo tenemos. Muy bien. Ahora, esto no es lo que nosotros queremos calcular. Lo que queremos calcular es la suma infinita de una sucesión geométrica. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo la sucesión, escribo cualquiera, ¿cierto? Ejemplo 2. Decimos, bueno, la sucesión xn igual a 1, un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo y sigue. Pregunto, ¿es geométrica esta sucesión? Bueno, ¿cuánto multipliqué de acá a acá? Por un medio. De acá a acá, por un medio. De acá a acá, por un medio. Por un medio. Con lo cual, efectivamente, es una sucesión geométrica que tiene primer término 1 y razón un medio. Entonces, ¿me puedo armar la suma de esta sucesión? O sea, quiero una formulita para las sumas parciales. Recordemos el concepto de serie. Serie es una suma infinita, pero yo no sé sumar infinitos términos. Entonces, ¿qué necesito? La sucesión de sumas parciales. ¿Qué es la sucesión de sumas parciales? Una formulita, una sucesión que calcula hasta un término n. Una vez que tengo la ecuación del término general de esa sucesión, o sea, la fórmula de esa sucesión, o sea, el famoso Sn, a ese Sn le calculo el límite cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Porque sumo infinitos términos. Si eso me da un número concreto, un número real concreto, entonces la serie converge a ese número. Si me da infinito, diverge. Si el límite no existe, la serie oscila. ¿Cómo me armo la formulita de la suma de la sucesión de sumas parciales para una sucesión geométrica? Bueno, vamos a hacerlo primero en general, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Esto vamos a construir. Construimos la sucesión de sumas parciales de una serie, de una sucesión geométrica. Bueno, vamos. Primero vamos a armar directamente Sn desde un punto de vista muy intuitivo. ¿Qué es Sn? Es sumar todos los términos de la sucesión geométrica. O sea, sumar el primero más sumar el segundo. Pero si es geométrica, el segundo es x1 por q. Este es el segundo término. Más, sumo el tercero. Bueno, ¿quién es el tercero? Es x1 por q cuadrado. ¿Y quién es el cuarto? x1 por q al cubo. Y así sigo hasta el anteúltimo término, que es x1 por q a la n-1. Este es el anteúltimo. Y el último es x1, este es x1 por q a la n-2. Y el último es x1 a la n-1. Esto, si yo estoy queriendo, este sería x sub n-1 y este que está acá es x sub n. Esto si yo quiero sumar hasta el enésimo término, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora es, esta formulita así como está no me dice nada porque estoy sumando todos. O sea, necesitaría, si yo quiero la suma hasta el 100, necesitaría los 100 términos. No tiene una utilidad esto. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer para que esto funcione? Bueno, miembro a miembro voy a multiplicar por q. Entonces acá agarramos, multiplico por q miembro a miembro. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar q por Sn es igual a ¿qué? A x1 por q más
Acá va a quedar x1 por q cuadrado. Acá va a quedar x1 por q al cubo. Acá va a quedar x1 por q a la cuarta. Y así sigo, y acá va a quedar x1 por q a la n menos 1, porque pensemos que se le suma 1, por q a la n menos 1. Y el último va a quedar x1 por q. Pero le sumo 1, ¿no? Y a esto lo vamos a llamar 2. Ustedes dirán, ¿para qué multiplicaste por q, Cristian, miembro a miembro, se ve peor que antes? En realidad no, porque si ustedes se pueden a pensar, acá hay muchas cosas parecidas. Y si yo estas dos ecuaciones, la ecuación 2 y la ecuación 1, las resto miembro a miembro, si yo hago 2 menos 1, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, este se va a ir con este. Este se va a ir con este. Este se va a ir con este. Este con el que sigue. Este que está acá se va a ir con este. Este anterior se va a ir con este. ¿Y quiénes son los únicos que sobreviven? Sobreviven solamente este y este. O sea que Q por Sn menos Sn, porque era restar miembro a miembro, ¿no? Es igual a ¿qué? A x1 por q menos x1. ¿Bien? Bueno, ¿qué hago ahora? Yo quiero una ecuación para Sn. Entonces, ¿qué hacemos? Saco factor común Sn, que nos va a quedar q menos 1. Acá saco factor común x1, que me va a quedar q. Esperen que vuelvo para atrás. No me deja. Borramos. Me va a quedar, si yo saco factor común x1, esperen que se reveló el lápiz, no sé qué le pasó, ahí está, ahora sí, no quiere, ahí está, bueno, no, pero, a ver, aquí sacamos factor común x1 y queda q menos 1. Entonces, ahora pasamos dividiendo este queda q a la n, ¿verdad? Acá nos comimos una n. Este, q a la n queda acá, cuando multiplico por q. O sea que este es q a la n. Entonces, cuando saco factor común x1, queda q a la n menos 1 acá. Bien, entonces para despejar Sn, todo esto que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Nos va a quedar que Sn es x1 por q a la n menos 1 sobre q menos 1. Bueno, esto que está acá es la ecuación de la sucesión de sumas parciales para una sucesión geométrica. Sumas parciales de una sucesión geométrica. Entonces, vos querés, por ejemplo, sumar para nuestro ejemplo inicial, nuestro ejemplo de que está acá, ¿no es cierto? Quiero sumar hasta el, no sé, 10º término, ¿sí? Entonces, vengo, recordemos que era una sucesión, esta sucesión que escribimos ahí tenía primer término 1 y razón 1/2. Yo quiero calcular, dijimos, la suma hasta el 10º término. Quiero calcular ese 10. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular ese 10? Quiero calcular, dijimos, ese 10, ¿no? Bueno, ese 10, ¿qué sería? Sería, agarro esta formulita que está acá. Ese 10 es igual a x1. ¿Quién es x1? 1 por. Después tengo q a la n. O sea, q es 1/2. 1/2 a la 10 menos 1. Todo sobre 1/2, que es q menos 1, ¿verdad? Bueno, esto así como está, podemos venir, lo metemos en la calculadora. Por supuesto que no pongo el 1 por, porque obvio que va a dar, es neutro, ¿no? 1/2 a la 10 menos 1 sobre 1/2 menos 1. Esto nos da
1023 sobre 512. Esa es la suma de esta sucesión hasta el décimo término, 1,99. Ahora la pregunta será, bueno, si yo sigo sumando, sumo, y sumo infinitamente esta sucesión que está acá, la suma infinita, ¿se acercará a un número? ¿Se irá al infinito? ¿Qué sucederá? Bueno, yo lo que puedo hacer ahí es armarme la ecuación de la sucesión de sumas parciales, que es ni más ni menos que Cn. Y Cn, yo tengo una fórmula acá para geométricas, que es x1, que en este caso puntual es 1 por 1 medio a la n menos 1, todo sobre 1 medio menos 1. ¿Sí? Yo puedo trabajar esto, me queda 1 medio a la n menos 1, el 1 lo ignoré, el que está adelante, ¿no? Sobre menos 1 medio, ¿sí? Y ahora lo que puedo hacer, justamente esto que es Cn, yo puedo, para calcular la suma infinita, yo quiero la suma infinita de esta sucesión xn. ¿Que eso qué es? Es el límite cuando n tiende a infinito ¿de quién? De Sn. ¿Y quién es Sn? Bueno, todo esto que tengo acá sería 1 medio a la n menos 1 sobre menos 1 medio. O sea, es el límite de esto. Bueno, calculemos ese límite, a ver. Bueno, 1 medio es un número entre 0 y 1, elevado a algo que tiende a infinito, todo esto tiende a 0. 0 menos 1 es menos 1, menos 1 sobre menos 1 medio es 2. O sea que esta sucesión que tengo acá, si yo sumo sus infinitos términos, tiende a ¿quién? Tiende a 2. Tiende a 2. ¿Sí? Y entonces, ¿bajo qué condiciones una sucesión geométrica, cuándo una sucesión geométrica va a tener suma finita o suma infinita? O sea, yo ahora voy a preguntarme lo siguiente. ¿Cuándo las series geométricas, que quiénes son las series geométricas? Son las sumas de los infinitos términos de este tipo de series, de este tipo de sucesiones. O sea, son las sumas infinitas de este tipo de sucesiones, que este tipo de sucesiones no son ni más ni menos que sucesiones geométricas. Y la suma infinita de una sucesión geométrica se llama ¿cómo? Se llama serie geométrica. La pregunta es, ¿cuándo las series geométricas de este estilo convergen o divergen? ¿Cuándo? Bueno, muy sencillo. Armemos para esta sucesión geométrica, sus sumas parciales. Sumas parciales, bueno, ya sabemos, las sumas parciales están dadas por esta formulita. Sn es igual a x1 por q a la n menos 1 sobre q menos 1. Y entonces, ¿cómo hago para analizar el carácter de la serie? Le aplico el límite. Hago el límite cuando n tiende a infinito de esto que está acá. ¿Y esto que está acá qué es lo que termina pasando? Bueno, pensemos un segundo, este límite. x1 sobre q a la n menos 1, todo esto, muchachos y muchachas, es una constante para este límite. No depende de n, con lo cual puede salir del límite. Entonces nos va a quedar x1 por q sobre q a la n menos 1 por el límite cuando n tiende a infinito de q a la n menos 1. Va a quedar ese límite. Ahora pensemos un segundo. Como vimos recién, si q está entre menos 1 y 1, ¿sí? Esto tiende a 0.
¿sí? O sea, si Q es un medio, si Q es menos un tercio, si Q es cero, si Q es cero también. Todo esto tiende a cero, o sea que vamos a dividirlo en varios casos. Esto. Primero, si Q está entre 0 y 1, entonces ¿qué es lo que termina pasando? Q a la n, Q a la n tiende a quién? Tiende a cero. Cuando n tiende a infinito, ¿no? Tiende a cero. Sí, sí. Bueno, perdón, vamos a aclararlo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esto sucede que entonces, esperen que otra vez volvió a volverse loquito el lápiz. Entonces, ¿qué termina quedando con este límite? El límite termina dando x1 sobre q a la n menos 1 por, esto tiende a 0, 0 menos 1. O sea, termina quedando x1 sobre q a la n menos 1 por menos 1, porque es 0 menos 1. Y esto queda menos x1 sobre q menos 1, que es un número real concreto, o sea, converge. En cambio, si q es mayor que 1 o menor que menos 1, por ejemplo, si q es 2, es 3, o es menos 2, menos 3, al infinito tiende a infinito. Entonces, en ese caso, q a la n tiende a infinito. Infinito menos 1 es infinito, infinito por este número real es infinito. Con lo cual, en ese caso, este límite, el límite cuando n tiende a infinito de Sn da infinito, con lo cual la serie diverge. Quedan dos casos puntuales, que es si q vale, que los voy a analizar aparte, si q vale 1 y si q vale menos 1, que en este caso voy a salir del límite este que está acá y lo vamos a pensar desde el punto de vista de la sucesión original. Bueno, si q vale 1, ¿quién es xn? Es x1 por x1 y el siguiente término es otra vez x1, otra vez x1, otra vez x1, así infinitamente. Con lo cual la ecuación termina siendo x1 por n. Porque fíjense que x1 por n, la suma. Si yo quiero armar la suma hasta el enésimo término, suma hasta el tercero, es x1 más x1 más x1, o sea 3x1. Y si quiero hasta el enésimo, es x1 más n veces, es x1 por n. Y entonces el límite de esa suma es el límite de esto. Y el límite de esto, número por infinito, tiende a infinito. Entonces diverge. ¿Y si es menos 1? ¿Y si q es menos 1? Bueno, si q menos 1, la sucesión sería x1 menos x1, x1 menos x1, x1 menos x1. Y a ver, analicemos Sn. Bueno, Sn, y todo depende. Porque, a ver, vamos a pensar en casos concretos. S1 es x1. S2, x1 más menos x1, 0. S3, x1 menos x1 más x1, 0 más x1 es x1. S4, ¿quién es? x1 menos x1 más x1 menos x1, 0. Y así, si caigo en un par da 0, y si caigo en un impar da S1. O sea que Sn es x1 si n es impar, 0 si n es par. Entonces, cuando yo hago el límite, cuando n tiende a infinito de Sn, y hay dos opciones, esto va a oscilar entre x1 o en 0, depende a dónde caiga el infinito. Con lo cual no existe, porque el límite, si existe, es único. Con lo cual, en este caso, la serie geométrica oscila. Entonces, resumiendo,
vamos a hacer un punteo general. La serie geométrica x1 por q a la n menos 1, esto es una serie geométrica, hay tres opciones. Solo depende de q, solo depende de q. Si q está entre menos 1 y 1, ¿sí? Si q está entre menos 1 y 1, entonces la serie converge. Si q es menor que menos 1 y mayor que 1, o sea, si q es mayor que menos 1 o al revés, menor que menos 1 o mayor que 1, entonces diverge, dijimos, ¿no es cierto? Menor que menos 1, ¿sí? O bien, diverge, entonces. Y por último, en realidad varios, si me faltan dos más. Si q es 1, en ese caso dijimos que diverge. Y si q es menos 1, dijimos que en ese caso oscila. Estas son entonces todas las variantes para una serie geométrica. ¿Sí? Me adelanto en el pedido de disculpas por la extensión del video, pero es un tema que requiere un par de vueltas. Aún no terminamos. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Si querés, parás el video y lo seguís viendo en otro momento. O lo dejás acá si te cerró. Yo te muestro algunos casos concretos y listo. Vamos a hacer dos en concreto. Lo hago rapidito. Uno bien claro. 3 por 5 medios a la n menos 1. Primero, ¿es geométrica esta serie? Bueno, sí. Mira, x1, q, n menos 1. Es recontra geométrica. Yo me quedo con q. ¿Quién es q? Q es 5 medios. 5 medios, 2,5 es mayor que 1. Mayor que 1, mira acá arriba justo. Diverge. Diverge. Esta sumada a infinito. ¿Sí? Esta sumada a infinito. Segundo ejemplo. Algo un poquito más feo. Pongo para que lo veamos. N igual a 1 a infinito de, vamos a suponer que tenemos 2 por 3 a la n sobre, no sé, 3 a la 4n. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Este que está acá abajo lo vamos a expresar como, vamos a trabajar un poquito esa expresión que está ahí adentro, ¿sí? O sea, eso que está acá adentro no tiene pinta de geométrica. La trabajamos un cachito para que parezca geométrica. Me voy a concentrar en el de abajo. El de abajo lo voy a expresar como 3 a la n, 3 a la cuarta, perdón, toda la n. ¿Bien? Entonces esto me va a quedar como la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 2 por 3 a la n sobre 3 a la cuarta toda la n. Ahora, esto es lo mismo que 2 por. Y junto todos los que están elevado a la n, que eso se puede hacer. 3 sobre 3 a la cuarta, todo a la n. Si yo distribuyo, fíjense que llego a esto. ¿Sí? Y esto, a su vez, me va a terminar quedando como la sumatoria desde n igual 1 a infinito de que simplifico y me queda, acá me queda un 3, ¿no? Me queda 2 por 1 sobre 27, 3 al cubo es 27, a la n. Todavía no es geométrica, porque acá necesito un n menos 1. Bueno, saco 1, ¿sí? Saco 1 del exponente, o sea, lo activo, le saco 1 y me queda 2 por un 27avo por un 27avo a la n menos 1. Fíjate que esto tiene un imaginario. Si yo sumo, vuelvo a lo de antes. O sea que eso se puede hacer. Entonces, me va a terminar quedando sumatoria de n igual 1 hasta infinito de 2 27avos por un 27avos a la n menos 1. Esto sí es geométrica. ¿Quién es q? ¿Quién es q? Q es un 27avos, que está entre menos 1 y 1. Con lo cual converge. ¿Y a quién converge? Porque si converge podemos ver a quién converge. Algo que no siempre vamos a poder hacer, pero aprovechemos que por ahora podemos. Converge, si vos te fijas, a esto. Menos x1 sobre q menos 1. Entonces, ¿qué sería? Vuelvo acá abajo. Menos x1
¿converge a qué? Converge a menos x1 sobre q menos 1. O sea, menos 2/27 sobre un 27 menos 1. ¿Sí? Hacemos esa cuentita acá en la calculadora. La voy a traer para acá. Menos 2/27 sobre un 27 menos 1. Un 13. O sea que esa serie geométrica que está acá, que planteamos al principio, no solo converge, sino que converge esta serie. Converge a este valor en concreto. ¿Sí? Bueno, nada, eso es todo. Es el resumen. Puede ser un poquito largo, pausalo, date tiempo, rastrea un poquito, o sea, dale tiempo al tema. ¿Sí? Bueno, nada, espero que sirva. Y el cariño de siempre, ya saben, si les gustó, no dejen de darle like y suscríbanse al canal. ¿Sí? Bueno, abrazo, cuídense mucho. Chau, 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 chau.